Miren qué bueno esto, gente querida. Esto es una mezcla entre lo rural, pueblo, selva y playa. Mirá, no nos dimos cuenta, pero esto que tenemos acá, este árbol enorme, es un árbol de mango. Ahí se ven los mangos. Uno, esto para tener en el jardín de tu casa. Está llenito, Y desayunar mango todos los días. Qué rico. Qué bueno. Qué bueno. 50 metros más atrás está nuestro alojamiento. Un lugar también muy lindo, muy bueno. Para desconectar totalmente. Cero estrés aquí. Acá sí que es pura vida. Estamos en un lugar bastante remoto, que es la península de Nicoya, en la provincia de Punta Arenas. Un pueblito de pescadores que cobró mucha importancia, se hizo muy popular en la década de los 80, que es Montezuma. Qué lindo camino este. Hemos venido para conocer esta parte del país y también para visitar un amigo viajero, muy aventurero, mucho más aventurero y más viajero que yo. Sí. Muchísimo más. Yo no he viajado ni la cuarta parte de lo que ha viajado ese muchacho. Después lo vamos a conocer, que decidió instalarse aquí y empezar un proyecto, un negocio muy bueno en tema de alojamientos. Pasó por acá con su bici cuando estaba recorriendo el mundo y le encantó este lugar y decidió empezar su proyecto de vida. Después lo vamos a conocer seguramente. Y nos pasó un dato, nos dijo, tienen que ir a una isla que cuando baja la marea pueden cruzar caminando y llegar hasta la isla caminando. Y hacia ahí vamos. Bien lindo lugar. Wow. Completamente solos aquí, sí, sí. Solos. Además la playa está súper cerquita del hostal. Y por aquí está la isla. Y supuestamente a las 10:30 bajaba la marea. Y se puede llegar hasta esa isla. ¡Wow! Bienvenidos nuevamente al Océano Pacífico. Se ha retirado muchísimo la marea aquí. Pero muchísimo. Mirá. Y ahí está la isla. A ver la isla. ¡Ah, claro! Madre mía. Vamos a llegar hasta ahí. Ahora se ha transformado en un desierto de piedras esto. ¡Qué locura! Miren qué loco todo lo que se ha retirado del mar, ¿eh? Una barbaridad. Por lo menos más de 300 metros. Muchísimo. Mira qué rojo. Qué grande. Me encanta cuando baja la marea caminar por estos lugares así. Sí. Y que se pueda llegar a otro lugar. Allá hay algunos barquitos sobre las piedras también que quedaron. Esto al bajar la marea es una gran trampa para los peces. Acá tenemos uno. Bastante grande, mirá. Bastante grande es este. Qué lindo es. Vamos, mueva. Muévase, amigo. Qué lindo es. Es como un pez bagre. Te quedó atrapadito ahí. Ay, pobrecito. Ahí está la islita. Qué loco, ¿no? Es que me parece loquísimo que esto, cuando sube la marea, suba casi como la otra vez, casi 3 metros. ¿Cuánto se retira, eh? Vamos a ver qué encontramos en esta isla. Vamos a explorarla. ¿Algún animal? ¿Algún mono? ¿Lagarto? Claro, pero es que es fuerte que se pueda venir andando así y luego la veas como una isla, o sea, es decir, hay que ir en barco. Claro. Por ahí hay una máquina que está rompiendo un poco la acústica del lugar, pero esto es divino, mire. En la inmensidad del Océano Pacífico. La isla lleva el nombre de Isla Cementerio. Cuenta la historia que un día encontraron una persona ahogada en este lugar y que no sabían quién era. Entonces, por respeto, decidieron enterrarla en esta isla. Hoy en día es un lugar de descanso y de paz junto al mar para muchas personas que ya no están entre nosotros. ¿Sabéis qué me parece? Estar en una película de estas que la isla está encantada, donde hay muertos, cofres del tesoro y que si te llevas lo típico, un recuerdo, pasa algo y así empieza la trama, pues así me siento. Es una isla bastante chiquita que se puede recorrer fácilmente caminando al completo. Esta es la parte trasera de la isla. Es como una isla como con misterio, ¿no? Porque
entre que no hay nadie, porque es que no hay nadie más que alguna persona por ahí suelta y ya está. Y tampoco se oye nada más que el mar. Es un buen lugar para explorar. Sí. Buen lugar. En la isla encantada del Pacífico. Tal cual. Lleguemos hasta el final. A ver qué más encontramos por ahí. ¿Tú sabes la de barcos que habrán chocado contra esta isla y habrán encallado en toda esa zona que se queda libre? Sí, cuando no había tanta tecnología para los barcos, ¿no? Tecnología, eso me lo imagino. Claro, ahora todo con los GPS y con todo se ven enseguida dónde sube y baja el mar, pero antes... Sí, es una gran trampa. Tenemos una isla remota para nosotros solos. Nos comentó nuestro amigo Alejandro que camináramos hasta el final de la isla, que casi nadie lo hace, que nos íbamos a encontrar algo muy curioso. Vamos a ver qué es. La isla del misterio, del Pacífico. Ahí vamos. Wow, gente, vean lo que es caminar por acá. En esta inmensidad aquí, con esta isla desierta, con las montañas de la selva ahí, que tocan el mar. Es hermoso esto aquí. Esto, buah, yo creo que es único. Mirá el tamaño que tienen estos huesos. Pero mirar, Es por gigante. comparar con la mano. A ver si pesa, levántalo, a ver si puedes levantarlo. A ver. ¿Pesa mucho o no? Sí, pesa. Cógelo. Miren aquí también hay más huesos. Esto es enorme. ¿Ya? Enormes, ¿eh? Primera vez que veo los huesos Yo también. de este animal. Hace varios meses nos comentaron que esta trampa de la marea baja dejó varada una ballena con su cría. Y ahora han quedado aquí los huesos esparcidos aquí en la isla. Mirá qué loco, ¿eh? ¿Esta qué parte sería? O sea, a lo mejor es una parte de la... Miren el tamaño que tienen los huesos, ¿eh? Pues, Son enormes. Esto, bueno, imagínate que es una pieza de la columna. Imagínate, todo esto una tras otra así, ta. Es como la parte trasera de la cola, ¿no? Parece, ¿no? Pareciera. Parece de la... Esta parte. No sé. No sabemos bien. Yo creo que es como, parece una parte de la columna, ¿no? Una de las piezas. Buah, Pobrecita. gigante. Imagínate ir caminando por aquí. Qué mal destino tuvo, ¿eh? Verte ese pedazo de animal aquí varado. Mira. Mira los huesos, ¿eh? Mirá este hueso, mirá cómo son estos huesos. Pesan muchísimo, ¿eh? Mucho, ¿eh? Pesan bastante. Miren qué buena piscinita que hemos encontrado aquí, chicos, al final de la isla. Que ha formado acá el mar, aquí entre las rocas. Venga, lindo, mira el color del agua. Súper cristalina, Súper ¿eh? transparente. Mira, un pececito azul. ¿Cómo se ve, Es diminuto. Es diminuto, eso sí. Qué bueno darse un bañito acá. Vamos a bañarnos acá, es una piscina, la piscina perfecta para nosotros solos. Para nosotros. Qué grande. Nadie, ¿eh? O sea, Es la mejor piscina esta aquí. qué buena. Y el agua está muy buena y a medida que va subiendo la marea se va llenando más. Esto sí que inesperado totalmente. ¡Ah! ¡Oh, qué buena! ¡Esto es un paraíso! Además con el calor que hace, que aquí el sol te parte, ¿eh? Este fue dato de nuestro amigo, dijo, vayan al final, que van a Sí, encontrar sí, unas sí. piscinitas que están increíbles. Pero yo no me lo esperaba así, Y como nadie camina hasta acá, nadie la encuentra. Entonces te quedas solo aquí, en esta piscina, en el fondo de la isla, para ti solo. ¡Qué bueno! El agua está preciosa, porque no está ni caliente ni fría. No, está es un una poquito más, temperatura sí. súper agradable. Más fresquita. El agua está clarita. Bueno, me esperaba que fuera así tan chulo. Esto ha sido un gran premio. Sí, porque además es que vas caminando, o sea, está tan seco todo que parece el desierto, aunque estés caminando al lado del mar. ¡Qué bueno! Esta ha sido la joya. La frutilla de la torta. Esta La piscina. frutilla. ¡Qué bueno! Ahí se ven hasta los peces. Mira. Hay un montón, ¿eh? Buah, es que está clarita. Es como una pecera gigante. ¿Sí? Y nosotros. Natural. Y nosotros la comida, ¿no, Gasti? ¡Qué bueno! ¡Qué lindo está acá! Uh, Esta piscinita, solamente escuchando las olas romper contra la orilla.
Sí, porque ahí está bastante picada. Allá Además, al te fondo bañas. un paisaje divino de las montañas. Qué bueno. Falta la birra. Falta una birra bien fría. Sí, sí, que falta. ¡Qué bueno! Parecemos dos peces más. Realmente, donde estamos nosotros es en un pequeño pueblito que se llama Cabuya, que está a 15 minutos de Montezuma. Montezuma, digamos que es la zona principal aquí de la zona. Sí, es como la zona centro, donde tienen más alojamientos, más centros, bueno, centro comercial, supermercados pequeñitos, más tiendas. Y luego tiene Cabuya, que es muy pegadito allí a Montezuma. Muy chiquito, de pocas calles. Y mucho más tranquilo. Total, muy acogedor. Es como un barrio, un gran barrio así, con vecinos. Sí, además Bien. cuando cae la tarde la gente sale a pasear, los niños van en bici, o sea, se nota como muy familiar, ¿no? Muy tranquilo. También Mucho campo también, Sí. se ve ganado por ahí también, lindas casas. Y también se nota que va creciendo porque se ven muchas construcciones nuevas como esta. Es muy lindo quedarse aquí en Cabuya para recorrer toda esta zona de Montezuma, las playas, la isla. La verdad que está súper bien. Y nuestro amigo Alejandro también vive aquí en el pueblo, en Cabuya. Después lo vamos a ir a visitar para ver lo que está haciendo. El tipo de árboles que se ven acá son asombrosos. Miren este. Este es enorme. Tiene un tronco gigante y es súper alto. Hay muchas clases así de árboles así que son grandiosos. Vivir por acá en esta zona es otro mundo totalmente diferente. Es que te crías, o sea, es que hemos visto allí unos niños muy pequeñitos y es que digo, crecer aquí es como crecer en libertad, creces como en el libro de la selva, o sea, rodeado de animales, árboles, vegetación, descalzo prácticamente todo el día. sí, una vida completamente distinta al resto. Lo van a los rojos porque Este señor va con el camioncito un kilo. por todo el pueblo vendiendo fruta. Sandía, banana, naranjas, ¿Qué más, amigo? melón, Piloncitos, Tamarindo, amarillo. tamarindo. para fresco, tamarindo. Ah, Tamarindo, nos vamos a llevar los melones Ajá. ¿Qué más? y ¿cuánto tiene la naranja? ¡Macho! Le voy a echar 15 por 1000. ¿Qué onda? naranja, Mucha naranja, mucha naranja. Vamos a llevar un par de melones. un par de melones, ¿Que me compre? Algo de fruta. algo así bueno. ¿Y la sandía cuánto la tenía? A 2000 y a 3000. Lleva, agarre a 2000. ¿Llevamos otra sandía? Le damos una sandía A pequeñita. 2000, agarre la que quiera. Venga, pues vamos a coger una rica. ¿Cuál me dice que esté buena esta? ¿Es una chica? Cualquiera, pa. Esta, esta. Esta muy. Vamos con esta. Ok. ¡Wow! Está pesadita esa, ¿eh? Hoy se come fruta. ¿Ah? Hoy fruta, vamos de sano, light. Solo de fruta. Todo fruta. Exacto. Qué bueno, sandía y meloncitos. ¿Algo más, amigo? Nada, sí, No, el perfecto. melón y la sandía, está perfecto. 3000 sería. 3.000 colones. 1000 colores. Alejandro vive al final casi de esta calle. Vive bastante aislado porque no tiene casi vecinos. Acá hay mucho terreno grande. Las casas son muy grandes, con patios muy amplios, y lo que hace mucha gente acá es alquilar su casa a los turistas. Y ese es el objetivo que tiene Alejandro también. Vean, esta casa también es enorme, tiene un patio gigantesco, con mucha vegetación. Acá la zona es así, está tupida bastante de vegetación. Febrero y marzo en esta zona son los meses más calurosos, por encima de los 30 grados la mayoría de los días. Y época seca, no llueve casi nunca. Vean, chicos, estas son las casitas que está haciendo Ale acá en el terreno. Vean lo que es el terreno es grandísimo. También todo muy arbolado. Y tiene muchas ideas él para acá. Qué bueno, che. ¿Por dónde se sube? ¿Por acá? Permiso. Paso por acá. Por aquí, así. Vamos a ver las casitas que tenía planeado. ¿Sabes que la tiene bastante avanzada? A ver. Oh, son muy grandes, ¿eh? Wow. Linda zona, ¿eh? Como esté esto preparado. Aquel chico es Pato, un amigo de Alejandro, argentino. Y él es Ale, gran aventurero, trotamundos el hombre. Viajero, bici.
Ah, qué bueno. Este sería el baño, acá como para poner la ropa, la habitación, y acá va la ducha. Todo con vista para afuera. Es muy grande, ¿eh? Sí, es grande. Está súper. Está grande, bonito. Como te digo, acá sería la pieza para dormir, después la cama principal, y ahí una camita y ahí otra camita. Y después la cocina ya. Una cama grande con 2 camas. Una cama grande acá, y después una camita acá y otra ahí. Como para que si viene una pareja con hijos y todo, ¿viste? Claro. Ahí tiene como para acomodarse. Tenga más espacio, seguro. Y acá tenés 3 y falta. Ah, no, son 4. Son 2. 4. Ahí va a estar, y ahí están las otras 2. Ahora sí, la idea era hacer 6, pero la MUNI acá no permite mucha construcción. Claro. Sí. Pero bueno, ahí con esto nos acomodamos. Qué bueno, qué bueno. Y el terreno acá es divino. Amanecen aquí, tiene un terreno muy grande. Las piedras esas que están allá blancas y un poquito más. Ahí está la quebrada, ahí abajo, ahí ya baja. Ahí baja y una quebrada. Bueno, ahora no hay agua. Ahí se ven muchos monos también. Ahora hace un poquito vimos uno por Ahí ahí. están esos son los congos, los negros, todo negro. Después están los cariblancas, esos vienen más por la mañana a buscar comida. Y no te descuides porque te llevan todo. Sí, ¿no? Sí. Son bravos esos. Qué bueno el diseño de las casas, ¿eh? Redondita, porque viste, si las haces cuadradas o rectangulares como lo hacen todos, viste, es Claro. lo mismo de siempre. Ahí ya por lo menos tiene un diseño Claro. diferente, más personal. ¿Para cuándo estaría terminado? ¿Cuándo crees? Y ¿Cuánto le yo queda? calculo de 3-4 meses. 3-4 meses. Y después la piscina aparte, ¿no? Que hay que hacer la piscina que va a llevar otro tiempito. Bueno, hay que juntarla primero. La piscina la tenés pensado poner por ahí, ahí en medio. En medio de entre estas dos y estas dos, justo por acá en el medio. Todos vengan ahí para acá y ahí tengan la piscina, como una piscina grande, linda. Son 2 piscinas, en forma de una así, como redondita ahí, y la otra ahí. Y se une por un puente, una con la otra. Va a quedar bien buena, sí. Eso voy a dejar la dirección acá, más o menos, del lugar. Esto es en Cabuya. A la gente que venga aquí a Costa Rica. Sí. En 4 meses está listo para que puedan venir a alojarse quien quiera. Acá es un Pueden lugar venir, divino claro, esto. Sí, acá van a encontrar lo que buscan. Naturaleza, muy bueno. Aparte también ha plantado muchos árboles frutales, me comentó, bananos. Banano, piña, bueno, verdura de todo un poco, tenemos de todo. Va a ser como una mini granja, ¿no? La gente venga acá. que- Animalitos, gallinas, cerdo, un poco de todo quiero tener acá. Sí. La idea es que sea tipo como turismo agrícola, Ahí que está. le llaman, sí. Aparte él nos dijo que te levantas por la mañana y está lleno de monos aquí y ves ciervos y es una muy buena experiencia para la gente que venga a alojarse, pues es lo que dice, es lo que la gente de la ciudad busca, ¿no? Ver el contacto con los animales, la naturaleza. El terreno es muy grande y es muy lindo. Todo esto cerca, si hago hasta acá, esto va a ser la división del terreno. De acá voy a hacer mi casa. Acá en este claro que está ahí voy a hacer la piscina, ahí voy a hacer la casa de mi socia y del otro lado voy a hacer mi casa. Y esto una vez que crezca se hace todo un muro verde. Y acá sería mi casa y todo esto el negocio, la Claro. propiedad del negocio. Claro, Siendo Claro. todo separado. claro, es que aquí tienes terreno para... Sí, Para nadé hacer, bastante acá también, como para ¿viste? Tener algo, bastante espacio también. Hasta una canchita de fútbol podemos hacer acá. Hay espacio, eso es lo bueno. Y acá me hago toda la reserva de madera, todo lo que corto, lo traigo para acá. Tenés muchísima leña acá también, ¿eh? Sí. Qué lindo esto acá, ¿no? Acá tenés para hacer mucho, ¿eh? Y esta es una quebradita, ahora está seca, pero en el invierno, en la temporada de lluvia, esta se mantiene hasta el borde donde se ve ahí, ¿ves? Se mantiene completita, llena, hasta el borde. Y la idea mía es hacer acá un pozo como de 1,5 metros de profundo, por 1 metro y medio también de ancho. Y viene el agua, se llena la poza y el agua sigue. Y tengo una posita natural acá. Esa es la idea también hacer. La historia es muy loca porque ayer nos contaba la historia de noche. Que viajando por acá en la bicicleta, pasaste por acá, ¿no? Pasé por acá. Y sí, divisaste el lugar, allí te encantó. Sí. Y dije, algún día tengo que venir a vivir por acá y bueno, se me dio. Siempre, si lo sueñas con ansia, lo conseguís. Totalmente, sí. Sí. Qué fuerte, ¿eh? ¿Cuántas historias? Es que conocemos a mucha gente así de decir, tienen ese sueño y van a por ello y lo siguen hasta que lo cumplen. Y se me tardó casi 17 años en cumplirse, pero bueno, nunca le aflojé tampoco.
siempre. Claro. Ahí está. Tengo- Esa es la clave, insistir ahí, pa. Siempre, sí. Tengo anotado siempre cositas que siempre tenía pensado hacer en el hotel, cositas que siempre me escribo, qué hacer, qué no sé, y siempre le pongo la fecha. Y tenía la fecha de hace 17 años atrás. Y digo, mirá vos, y ahora lo tengo acá. Increíble, sí. Todavía no está el nombre del lugar, pero cuando él lo tenga me va a avisar. Por y ahora yo se llama lo voy a Chacarita Junior, Ahora Chacarita Junior, porque el hombre acá es fanático de Chacarita. pero ya le vamos a poner un nombre más apropiado. Cuando tenga el nombre me lo mandás y lo dejaré ahí en el Qué video grande. para que la gente se ubique dónde venir acá a alojarse. Miren lo que es alojarse acá, gente. Es hermoso, es. Una cabañita esa con piscina ahí. Que cuando esté terminado será como dormir en medio de la selva, Totalmente, sí. con todas las comodidades, porque lo estás Todo, sintiendo. sí. muy- Todos los chichos, todo lo que necesita el huésped para venir a hospedarse acá, sí. Qué bueno, qué lindo todo. Estas son de albahaca. Esto es también el ají, el picante. La mirá, mala pues. palabra. Mirá Este se cómo me secó, creo. Se secó un poco, sí. Pero este y aquel el mismo. Esta es albahaca. Esta la estoy dejando que tire la semillita para sacar hijos. Ese es café. Bueno. Ella también es café. Después tengo toda la de coco, de banana. Este es el bananero, ¿no? Sí. Este. Le Y falta ahí- que. este ya tiene. Este de arriba. Es verdad, ese ya tiene banana ahí. Tiene una Y acá cantidad. tengo todos bananeros, todos a lo largo, para allá y para el otro lado. Y acá estoy sacando también mosquitos. Ponele estas plantas así. Vos la cortás acá y la clavás acá en un poquito de tierra mojada y después vuelve a crecer. Y así constantemente. Esa después crece, la cortás, la trasplantás y tenés infinito, plantas infinitas. Estas son de papaya. Qué buena la papaya, vos. Todo de papaya son estas. Y acá adentro tengo Te lo laburás, te lo has laburado bastante, ahí. Y acá tenemos, bueno, acá tienen los nombres. Tiene naranja, mandarina, limón, hay pepino. Esto que después lo plantás afuera ahí. Sí, esto, vas- acá los dejo por el sol ahora que está la temporada seca. Acá es más fácil regarlo y todo, pero cuando viene la temporada de lluvia ya lo saco y lo pongo por todo el terreno. O Los se mantiene esparcís siempre por todo el mojado. terreno. Ahí está. Y después ya con solito se mantiene húmedo. Y crece por todo lado, tengo todo, fruta y verdura por todo el terreno. Qué bueno. Ahí primero las pongo ahí en la macetita esta, después las pongo para acá y cuando ya están más grandecitas las pongo acá. Es su trabajo, la pasas de ahí, la pasas a la Sí, maceta, después sí. la tragas acá y después la tenés que repartir Y por yo todo el estoy terreno. aprendiendo, para mí esto es la primera vez que lo hago. Hay gente que capaz que lo hace de otra manera y más fácil, pero yo que estoy aprendiendo y más o menos, mirá, ya estoy teniendo. Y eso que no tengo tiempo porque estoy trabajando ahí afuera, esto lo hago como en las tardecitas Autodidacta total. cuando me queda libre un poquito. Totalmente. Sí, Un autodidacta total. Acá, Pero sí, y sí, me dedico a esto, así que esto es lo que me va a dar de comer, aparte para mí también. Esto Claro. de acá, cuando saque mis tomates, mis limones y todas mis frutas para comer, me hago una ensaladita con todo esto, no tener que andar gastando plata en el supermercado sin pesticidas, sin químicos, todo natural, todo fresco. Y la salud te lo agradece también, sí. Qué bueno. Y todo esto Ale lo hizo solo. Solo. Empezó en ese container, nos dijo. Sin el techo ni nada. Claro. Solo ahí con ese container. Es que nos contaba ayer que cuando él vino era todo virgen, lleno de árboles, de matojos, de matorrales, o sea, todo. Y empezó con ese poquito, con ese container, luego le puso un techito y luego poco a poco fue montándose su casita. Y bueno, y luego todo el terreno, que la verdad es que es Mira dónde vive. increíble. Es un lugar único donde vive aquí. Acá no tiene ningún ruido. No tenés casi vecino, ¿no, Ale? Dijiste, tenés un vecino solo. El vecino de acá al lado y después ya para allá todo selva, no hay más nadie. Qué bueno. Unas pipas, se toman unas pipas, sí. Bien frías, ¿Eso qué es? agua de coco. Ah, bueno. Ah, huecoco. Sí. Dale. Nada más que le sacan te lo venden así ya, le sacan toda la piel de afuera, la verde, y queda, Ay, queda así. queda lo de adentro. Oh, qué bueno, un agua de coco. Esta es una de las mascotas. Esta es Nieve. Nieves. Nieves y Malú. Nieves y Malú. Ella es Nieves. Venga, Malú. Vamos a presentar a las reinas de la casa. La princesa de la casa es Malú. La princesita. Malú! Ven, ven, ven. Ven. ¿Qué pasa, chica? Ven. Ah. Esa es la princesa. Y Nieve. Ah. ¿Qué es? Ellas sí que viven felices aquí. Wow. Oh, qué bueno, mira lo que es esto, Gasti, qué rico. ¡Qué crack, vos! Buah, esto me encanta.
Como se merece. Claro. ¡Qué rico! Bueno, ya, vamos. Me encanta la forma de vivir aquí tan natural, ¿eh? O sea, un juguito, ¿qué quieres? Un agua de coco. Anoche nos prepararon un qué agua bueno, qué de crack. papaya buenísimo. Qué bueno que viniste, Gasti. Ayer estuvimos de noche aquí con Ale Sí, y nos recibió con un asadito. sí. Y así, muy criollo, así, la parrilla, esto es muy nuestro, así, la parrilla ahí mismo en el suelo, con 2 bloques, la carne, y esto era un espectáculo. Y después fuimos ahí en la mesita esa que está ahí de madera, ahí, Sí. aparte acá de noche es, no Con sé, todas las estrellas. no se el- escucha el nada. ruido de la naturaleza totalmente. así con el clima súper bien, así, Sí. calorcito, todo. Sí, sí, porque además aquí hasta por la noche estábamos así, ¿sabes? Sin camiseta, sin nada. Te quito el coco, brindamos. Muchas gracias. Bueno, Salud. salud chicos. por el negocio. Por el proyecto este de Ale aquí, que Sí. le va a ir muy bien, Sí, seguramente. cuando esto esté montado tendremos que volver, Gastón. Tenemos que volver a alojarnos aquí cuando esté terminado esto. Ah, qué bueno está esto, vos. Va. No es la misma agua coco que tomamos la otra vez, ¿eh? No, está mucho más rica. Dulzona, rica. Sí, Muy bueno. total, muy dulce. Buenísima. Deja ponerla por acá, Dame la ponemos y yo después la. Si querés te la abro y le sacás la pulpita. Bueno, se come también lo de dentro, ¿no? Qué bueno. Bien, este árbol está lleno de monos. Monos Congo, me dice Ale que son. Acá justo hay uno, mira. Y este árbol de acá está minado de monos. Estos monitos negros. Que no suelen bajar mucho. Ahí se ven. Qué loco esto. Esto es lo lindo de venir y quedarse en este lugar. Hey Malú, vamos a buscar monitos. Ahí están todos descansando en la rama. ¿Escuchan el ruido que hacen? Este sistema de cafetera es nuevo para mí, ¿eh? Cafecito en la selva, Café chorreado. ¿La conocías esta? ¿Eh? Como vaya, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué Qué va? grande. Qué bueno. Y encima nos tienta acá con dulce de leche. Claro, No. viene de Gasti, hay que atenderlo bien. Lo viene Te todos tiene los muy días. consentido, ¿eh? Te tiene muy mimado. Claro, y sí. ¿Cuándo lo vamos a tener de nuevo? Hay que aprovechar. Qué grande. Con Alejandro nos conocimos en la época de la pandemia por Instagram. Me mandó un mensaje ahí, Gasti, estoy aquí encerrado. Estaba viajando por Hong Kong. Andaba ahí bicicleteando por Hong Kong. Estoy aquí con el tema de la pandemia, encerrado, estoy viendo tus videos ahí. Y así empezamos. Así empezó un poco acá, la amistad acá con el hombre. Estaba en Hong Kong ahí encerrado ahí. Ah, me tenían atrapado en Hong Kong y ahí nos conocimos, siguiendo tus videos, sí. Era un buen entretenimiento. Acá tenés cafecito. Qué grande. Vamos a brindar por el proyecto, ¿no? Vamos arriba, Dale, vamos arriba. Por tu gran proyecto. Bueno, los espero cuando esté terminado. Por supuesto. Por supuesto, yo esto. Los espera todo el mundo cuando esté terminado esto, ya lo saben, aquí en Sí, Cabuya, Costa bienvenidos. Rica. Bienvenidos a todos. Qué bueno. Café, Riquísimo. café. Muy buenos días, querida gente, desde Montezuma, provincia de Punta Arenas. Hoy va a ser un día de aventura, de visitar una hermosa cascada que se llega por este sendero a unos 20 minutos, por esta exuberante vegetación. Y después visitaremos alguna de las lindas playas que tiene esta zona, como la playa de Montezuma y otras que tenemos en mente. Nos han dicho que esta cascada es muy linda. Acá ya hay una primera poza para bañarse. Vean qué linda zona. Y continuaremos siguiendo esta pendiente, río arriba. Siempre por el cauce del río. El camino por el momento no presenta gran dificultad. Lo único que tienen que saber es que tienen que mojarse los pies para ir vadeando el río en ciertas ocasiones. Para ingresar a este sendero es totalmente gratuito. Ahí tenemos el salto con la poza. Se ve muy buena, bastante alta y es una poza bastante amplia. Un excelente plan para hacer en Montezuma.
Es muy linda la zona, es muy linda la poza. Es bastante grande. Y a pesar de ser temporada seca, la cascada tiene bastante caudal. Tampoco no hay muchísima gente, no está masificado. Está muy bien. Es lindo esto. Y acá se cierra. Esto no está metido acá adentro. ¿Qué tal? Está bueno, ¿eh? No, está buenísimo. Buah, un bañito, ¿no? Sí, claro. Vamos. Vamos a probar. Llegamos hasta acá. Es muy lindo, está bien. Me gusta. Cascadini de Montezuma. Un poquito de relax antes del baño, aquí apreciando esta linda cascada, dejando que la brisa golpee nuestros rostros. Oh, ahora sí. Está muy buena. Está riquísima el agua. ¿Qué les parece, chico Cascadini de Montezuma? Este es el pueblito de Montezuma, chicos. Pueblito muy chiquito, un aire bohemio, muy hippie. Las calles así a medio asfaltar, algunas de tierra, mucho comercio para comer, chiringuitos de muchos cócteles, supermercados también para abastecerse. Por ahí está la playa de Montezuma, una playa bastante atractiva. Y lo que vamos a hacer ahora, después de ese lindo baño en la cascada, es iniciar un sendero por esta calle. Entraremos en una reserva natural para visitar un par de playas, una muy linda, y visitar otras playas en el transcurso del camino. Por acá pueden parar a comer. Estas son las sodas. Estos comercios se comen muy bien y se come muy económico. Tienen un platillo que es típico acá, se llama el casado, que está muy bueno. Es contundente, rico y barato. Las 3B tiene: bueno, bonito y barato. Y este es el pueblito. Alquiler de cuatriciclos también, de motos, alojamientos, con vista al mar, terracitas. Ahí vamos. En el transcurso del camino se pueden ir bañando en diferentes playas. Esta es una mezcla entre arena y rocas, con bastante oleaje también. Y Gasti, mira lo que es eso, lo que es vivir ahí. O sea, mirad por favor esas casas. Sí, estas casitas están aquí a pie de playa. Muy austeras, sí, muy básicas. Wow, pero es que vives en la mismísima playa, ¿eh? Hemos visto gente acampando también. Me imagino que la acampada por aquí es libre. Está súper bien si vienes viajando. Acampás por acá en la playa y después continúas camino. En nuestro viaje por Costa Rica, en los diferentes alojamientos que hemos parado, no hemos visto casi turismo de Latinoamérica ni de España. Son todos extranjeros, todos gringos o de Europa, de Canadá también, pero muy poquito latino. No sé por cuál razón. ¿Serán los precios? Es que Costa Rica también tiene precios de Europa. Sí, tiene precios del norte de Europa, ¿no? Yo creo que incluso más caros que España algunos. Pero... Sí, total. ¡Epa! Cuidado. Casi me parto un pie. Aparte paramos en un hostel que hasta el recepcionista hablaba en inglés, o sea, no había nadie hablando español. Nos sentíamos un poco como sapos de otro pozo. Eran los únicos que hablábamos castellano. Miren qué lindo camino este. Qué linda playita esta. Es cortita, pero está linda. Estas playas sí me hacen acordar un poco a la película de Tom Hanks, de Náufrago. Así con los troncos tirados, así, con mucha vegetación. Es verdad, sí, es como la película igual. Es que lo bueno de estar dentro de una reserva es que como no, solo se puede venir andando, entonces... Exacto. No hay coches, ni hay nada, no puedes montar nada más que cargarlo tú solo. O a caballo también. O a caballo, caminando o a caballo. En medio de la naturaleza. Qué caminito este, lleno de palmeras aquí. Qué lindo caminar por acá. Acá sí que conectas realmente con la naturaleza, ¿eh? Playa, selva.
Esta playa sí es divina. Ahí baja un río que conecta con el mar. Este es el tipo de playa que me gusta a mí. Así muy amplia y con olas gigantes. ¡Qué hermosa playa esta! Hay que tener precaución a la hora de bañarse porque tienen muchas corrientes y aparte acá no hay ningún servicio de guardavidas. Miren qué lindo esto, ¿eh? Es muy exuberante. Cangrejini. ¡Oh, qué rápido se mueve! ¡Es muy rápido! ¡Wow! ¡Para, Cangrejini! ¡Para! ¡Wow! Parece que fuera así como flotando por ahí. Es el cangrejo más rápido que he visto. Vamos a tomar un baño en esta maravillosa playa, cara a cara contra estas monstruosas olas. Me encanta cuando rompe así, ¡pra! Y te revuelca y te da vuelta. ¡Oh, qué Buena, linda! buena. Mira, 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 mira. Joder. Estas olas ya hay que tenerle respeto, ¿eh? Ahora sí, solo tú y yo, Océano Pacífico. Voy a intentar barrenar una de estas grandes. A ver cómo termino. Oh, acá chupa mucho acá. Ahí viene. No llego. No llego. Siento una de estas grandes. ¡Una de estas! ¡Una de estas! ¡Wow! En la próxima me voy. ¡Esta es grande! ¡Esta es grande! ¡Ay, los pelícanos! ¿Qué te has pedido? ¿Un ceviche? Un ceviche mixto de pescado y camarón. Me encantan, aquí es que los cocinan de rechupete. Hemos parado en esta sodita que se come muy pero muy bien. Yo me he pedido el plato típico que es el casado. Casado de pescado empanado. A propósito, ese tiene que ser mi plato. Pescado. Wow. ¿Tienes limón? Limón, sí, un poquito de limón, muchas gracias. Esto tiene un poquito de todo. Bueno, hay de pescado y de carne, trae plátano, también trae arroz, trae frijoles, trae ensalada. Y esto, no recuerdo, era... Como ensalada de caracolite le llaman aquí. Caracolitos. Caracolites le llaman aquí. Es como una ensalada con un poquito de mayonesa. Es un plato muy rico, contundente y es económico. Y está muy bien presentado, vean. Y Andy se ha enamorado del ceviche. No, a mí es que el ceviche me encanta. Y además aquí te lo hacen en el momento y todo fresco. Entonces no puedo aguantarme la tentación. Vamos a probar esto, faltan los... ¿Cubiertos? Empezamos aquí. Vamos a empezar por el plátano. Me gusta la presentación del plato. Muy ordenadito. Ahora vamos a pasar los frijoles. El arroz. ¿Está bueno? Súper rico. Gracias, señor. Esto para el pescado. Vamos a poner un poquito el pescado. Los caracoles son como una pasta con una salsita, está muy rico. Y esto ya no recuerdo qué era, otra ensaladita. ¿Puedo probar un camarón? Sí.
Uy, te he robado. Está rico, ¿eh? Sí, muy rico. Está bueno. Ardillini. Ardillini. Esto es un zoológico al aire libre. Acá estás todo el tiempo viendo animales. Los monos, las ardillas y otro tipo de animales. No, pero es muy los divertido. Los más graciosos son las ardillas, ¿eh? Ay, las ardillas, los monos. Sí, los monos Los monos son los mejores. Los monos son muy graciosos, total. Los Congo y los cara blanca. Además es que los monos, como que les llamas, ¿no? Y te miran y dices, joder, a ver si van a bajar, ¿sabes? No, pero no bajan, es difícil que No, bajen. no bajan. Muy rara vez bajan, andan por ahí. Pero además es que van en manada, nunca hay uno solo, siempre van Claro. todos juntos. Y hay algunos que son tan chiquititos, así pequeños, pero siempre está la madre por ahí protegiéndolos, ¿eh? Sí, Los sí, protegen sí, mucho. sí. Estamos de vuelta en nuestro barrio, en Cabuya. La verdad es que es muy chulo, ¿eh? Vivir aquí. Sí. Yo lo veo muy chulo. Es una vida completamente, pues eso, salvaje. Muy, muy tranquilo. Y como una vida de tranquilo, campo, una vida rural Sí, de sí. campo, pero en versión pueblo. Hemos vuelto a tomar el ferry desde Paquera hasta Punta Arenas. Desde aquí vamos a tomar un autobús hasta la capital de Costa Rica, San José, y ahí nos subiremos a un avión para volar a un nuevo destino. La aventura en Costa Rica lamentablemente se ha terminado. Nuestro viaje tico ha llegado a su fin. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has pasado? Muy bien. ¿Qué tal la experiencia? Súper buena. Para mí, en el top, bañarnos en el cráter de un volcán, las selvas y esas playas donde la selva llega hasta casi tocar el agua. Increíble. Bueno, y su gente, por supuesto, eso lo primero siempre. También estoy de acuerdo en todo con Andy y también haberme encontrado con Ale, con mi amigo, y ver su proyecto de vida acá en Costa Rica, y seguro nos volvamos a ver por algún rinconcito de ahí del mundo. Chicos, gracias por habernos acompañado, por haberse tomado un tiempito de su vida para ver los videos, eso se agradece muchísimo, y veremos cuál es el nuevo destino, qué nos espera. Sí, porque además es un nuevo país para los dos. Ninguno lo conocemos y ya tenemos la emoción esa de un nuevo lugar. Total. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos muy pronto en otro video. Chau, chau. Gracias, gente querida. Hasta luego.